Estamos de regreso en Libertad de Opinión. Estamos hablando de un tema muy importante como es el problema de la influenza en San Luis Potosí, la gran desinformación que existe, como que se relajaron las medidas de seguridad, y para eso, bueno, está hablando una ciudadana como usted, como yo, aquí con nosotros, Isabel Victoria, y nos acompaña también el doctor Marcelo Aranda Álvarez, él como experto del área y como subdirector de lo que viene siendo epidemiología del gobierno del estado. Y fuera del aire platicamos algunas cosas que a veces acá fuera del aire nos extendemos un poco más en el tema. Aquí traemos poco tiempo, pero entramos a varios cuestionamientos, doctor. Ya nos explicó usted desde su óptica varias situaciones. Obviamente Isabel, que ya le tocó vivir un caso, dice: está muy padre todo lo que usted nos platica, la situación, pero la realidad, ya cuando un paciente llega con el problema a los diversos centros de salud, no hay ese manejo, no hay esa información, no hay ese control que usted nos dice en teoría debe existir. No, bueno, es muy complejo a veces entender el tema, por lo que usted nos platicaba, también fuera del aire, que ahorita me imagino lo va a explicar. Pero ¿no siente usted, doctor, que pareciera que no aprendimos de esa terrible experiencia, como dijo Isabel, de hace 7 años? Y estoy hablando de todos, ¿eh? O sea, no estoy hablando nada más del gobierno. Estoy hablando como que ahora se relajan las cosas, porque anteriormente los medios como que nos presionaban un poco más, nos llenaban un poco más de nervio, y todos éramos como más responsables, a lo mejor exagerábamos. Pero ¿no siente usted que en esta ocasión hay muertes y muertes? Y aquí tenemos una nota de la Secretaría de Salubridad, donde dice que han crecido los casos de influenza. Entonces, ¿por qué, si es un tema severo, donde va pues en juego la vida, por qué tanto el gobierno como la sociedad parece que no hemos entendido? Sí, bueno, en relación al comportamiento que tiene ahorita la influenza en la República Mexicana y también obviamente también en el estado, si comparamos el comportamiento que tuvimos el año pasado, de acuerdo al monitoreo que hicimos, tuvimos 104 casos de influenza. En este año, estamos hablando que a estas fechas, 44 casos de influenza. Sí, es importante destacar que se ha identificado la circulación ya. El año pasado no teníamos circulación del virus de la influenza H1N1. Se comporta tiene un comportamiento casi bianual, cada 2 años. Es lo que estamos viendo que aparece. Y el año pasado no tuvimos más que la circulación del H3N2 y virus de la influenza B. ¿Cuántos fallecimientos hubo en estas fechas el año pasado? Oficialmente. Que eso me encanta. Eso me encanta. Oficialmente, nada más. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta, doctor. ¿Cómo saben que hay 40 casos si no hay ni pruebas? Por ejemplo, mi paciente de 16 años, perdón, nada más un segundo. Mi paciente de 16 años no está contabilizado entre sus enfermos de influenza. Y tengo el de otra amiga. En mi caso, en mi círculo muy cercano, tengo 3 pacientes ya con influenza, diagnosticada y con prueba en laboratorio particular. Ese niño solamente consideran a quien está hospitalizado, no a quien se va a la casa. No, claro. Nosotros no recomendamos el que se utilice la prueba rápida para el diagnóstico de influenza. Hacemos en el laboratorio estatal, se hacen pruebas mucho más elaboradas para tener la confirmación diagnóstica. ¿Pero cuál es prueba? Tenemos la prueba en el laboratorio estatal, que es una prueba que se hace sobre todo se hace para aquellos pacientes principalmente que están en situación de hospitalizado. Quiero resaltar, insistir, no es requisito el tener una prueba rápida para poder otorgar el medicamento antiviral. Eso es importantísimo, porque puede haber una persona que pueda tener acceso a una prueba rápida que me puede dar resultados falsos negativos. Esto implica que no hay confiabilidad. Me reportan que es negativo, confío, el paciente confía, y sin embargo hemos tenido casos hospitalizados donde la prueba rápida salió negativa y era efectivamente influenza. Nada en la medicina es 100% segura, doctor, pero es mejor hacer una prueba que hacer un diagnóstico empírico. A todos los pacientes, por ejemplo, que ingresan a los ámbitos hospitalarios, donde se hace el diagnóstico de probable
enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda grave son motivo de monitoreo y de toma de muestra. Le voy a hacer dos preguntas, doctor, así directas. Una, ¿por qué entonces están negando la prueba? Y dos, ¿qué prueba me hacen si yo ahorita llego con 39 de temperatura al hospital y diciéndoles, me duele la cabeza, tengo vómitos, tengo todas las características de influenza? Dígame qué prueba me hacen, porque a este muchacho no se le hicieron. Mire, en el caso, ¿a quién estamos indicando, orientando a hacer la prueba? Básicamente en las unidades hospitalarias que tenemos, aquellos pacientes principalmente que tienen esos factores de riesgo que estamos hablando. O sea, obesidad mórbida, diabéticos. Pero si llega un chavo, pero usted ve que es muy, muy sano, ¿verdad? No tiene esas características. Que llega una persona que normalmente ha sido sana, no tiene diabetes, no tiene problemas cardiovasculares, etc. Se contagia. Claro. Usted como encargado, digamos, de esta área, ¿qué tanto? No requerimos la confirmación diagnóstica a través del laboratorio estatal para sospechar únicamente influenza. Quedaría como caso sospechoso de influenza o enfermedad tipo influenza, y lo que se hace, si tiene factores de riesgo, el lineamiento es... Vamos a decir que es una persona, como dice Isabel, una persona normal que no si no tiene factores de riesgo... ¿Cómo determinan que está contagiado, pero de manera oficial? Si no tiene factores de riesgo, se hace la sospecha. Los casos que yo conozco no tienen factores de riesgo. Esto es bueno, se hace la sospecha. ¿Y luego qué hace? No requiere del uso del antiviral, Oseltamivir. ¿Pero si tiene influenza? No requiere. No lo requiere. O sea, ¿se van a su casa con influenza? No, se van con medicamento diferente para la sintomatología, para el problema de tipo... de fiebre, pues, para bajar la temperatura. A ver, ahí yo ya me confundí creo que ya estamos confundidos. Y le digo, esto es importante porque imagínense, si aquí que lo estamos platicando con un experto, ya nos quedamos medio norteados. Ahora imagínense la ciudadanía que va de boca en boca, ¿verdad? A ver, alguien que no tiene, digamos, esos problemas de diabetes, de obesidad, de problemas cardiovasculares. Ok, va una persona sana que se contagia, llega con la idea de que le digan, ¿sabe qué? Usted va a salir con un tratamiento que le va a salvar la vida. Usted, ¿qué seguridad o porque ahí yo ya no le entendí? ¿Le dan otro tratamiento diferente como si solamente fuera una especie de gripa? No todos los pacientes. ¿O cómo va a atacar el problema de la influenza? No, de acuerdo a los lineamientos que tenemos establecidos, la indicación para el uso del medicamento antiviral en el sector salud está dado a los pacientes que tienen estos factores de riesgo y se sospecha de influenza. Básicamente. Pero si se sospecha de influencia y no tiene el factor de riesgo, no se le otorga el antiviral. Wow, pero entonces ahí, doctor, eso es peligrosísimo. Me está asustando. Nos pega, entonces. Nosotros que no tenemos ninguno de estos problemas de ni obesidad ni diabetes. Bueno, tampoco es que no sabemos. No, pero digamos, no sabemos. No lo hemos padecido. Sí. Llego con influenza o con presumiblemente influenza, me van a hacer básicamente como hicieron a este básicamente se les otorga sintomáticos. ¿Pero qué sintomáticos, doctora? Para los Metamizol, yo te los digo porque ahí tengo la receta, por ahí tengo metamizol. Pero generalmente paracetamol. La influenza sin embargo, dígame si miento, si ustedes se toman Tamiflu, inmediatamente, porque mis 3 pacientes inmediatamente se sienten mejor, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces, doctor, yo quiero dejar en claro algo, y yo a usted lo acabo de conocer, y creo ciegamente en su buena fe, ¿sí? Pero, sinceramente, doctor, yo como paciente, yo como ciudadana de a pie, me dicen lo que me está diciendo y entro en pánico porque entonces no encuentro el Tamiflu ni como paciente externo, privado, ni lo encuentro en el sector salud. Ya sé que ya vienen 90,000, ahorita platicamos, ya vienen 90,000 dosis. Comento que sí está en el sector el medicamento, el Oseltamivir. Pero entonces, ¿por qué no se los dan? Pero estamos indicando a ciertos grupos de riesgo. Sí, el problema es de que aquí, doctor, pareciera así lo capto yo, de que, o lo vamos a tratar de explicar para todo nuestro público, hay digamos, 2 tipos de paciente, ya lo dijimos. El que es como del sector de más riesgo, que son personas con obesidad, con diabetes, con problemas cardiovasculares. Que se pueden complicar. Que son como que si les pega esta enfermedad son más susceptibles a que fallezcan, vamos a decirlo así. Y el grupo que no presenta estas enfermedades, entonces lo ponen como en 2 canastas. Sí. Ok. El problema es que
como bien menciona Isabel, doctor, y se lo estamos diciendo aquí, a mí me asusta. A engordar, vamos a engordar. No, dejan eso. O sea, que alguien que no presenta o que no tiene estas enfermedades, llegues y digas, tengo influenza, y te tratan como, ¿sabes qué? Es que tú no tienes tanto riesgo. Si estás enfermo, sí te puedes enfermar, pero aguántanos tantito. Va un tratamiento especial para ellos. Pero este riesgo... Tú tienes 16 años, 15, 20 muerte. Pero hay que recordar también que estamos hablando de los en el periodo de infección respiratoria, no estamos hablando de influenza, estamos hablando de otros tipos de virus. Eso nos queda muy claro. Yo quiero decirle, aun cuando soy una ciudadana que no sabe medicina, sé perfectamente que hay diferentes tipos hasta de influenza, ¿sí? O sea, no solo diferentes tipos de gripa. Vamos a enfocarnos aquí únicamente en la influenza, ¿ok? ¿Cómo me curo si tengo influenza independientemente? Sí, señores. Si estoy en uno o en otra canasta. Si tienen una gripita, a ver, cálmense y quédense en su casa. Eso lo entiendo. No sean payasos, no quieran la prueba, no quieran Tamiflu, lo entiendo. Esos los vamos a dejar en otra canasta, como tú dices. A esos en otro lado. Ahora, vamos a utilizar como ejemplo a los que sí tienen influenza. Vamos a suponer que usted tiene un hijo de 15 años. Estamos pensando... Le voy a poner así. A ver, yo hablaría... Su hijo de 15 años enferma de Yo hablaría de infección respiratoria. ¿Le da Tamiflu o no? Mire... Sinceramente. Mire, primero... No, mire. Si un familiar tiene un cuadro de vías respiratorias, yo pensaría, de acuerdo a como estamos ahorita viendo el comportamiento, que un 7% de esos casos pueden ser compatibles con influenza. El resto, estamos hablando casi del 93%, son otros virus. No necesariamente. Claro. Por eso les digo, y que son compatibles. Esos hágalos a un lado. Su hijo mañana, 15 años, el diagnóstico delgado, sano, del 7%, el diagnóstico, le da influenza. El diagnóstico es clínico, principalmente, es lo que estamos promoviendo. Le daría el medicamento si una persona presenta factores de riesgo, que estamos platicando. Solo si presenta factores. Sí. Es que estamos hablando de un grupo de personas muy delicado. El hijo de mi amiga tiene cerca de 30 años y le dio Tamiflu porque tiene las posibilidades económicas para dárselo. Diagnosticado de influenza, sí, efectivamente. Por eso le digo, tengo 3 pacientes cercanos en esta temporada. Pero aquí hay otra diagnosticado cosa que a mí me más bien con doctor. prueba rápida. A ver, yo... De acuerdo a la información oficial, y que inclusive lo han manejado hasta en spots, es tener mucho cuidado con la automedicación. Entonces empiezas a sentir que traes fiebre, temperatura, y en la casa te dan una primera medicamento que recurre con el médico. Sí. Luego, recurren a una farmacia que de esas que de a 25, 30 pesos, que es más rápido. Ok, ahí también es casi muy de palabra. A ver, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? Te dan una checadita. Le meten otro medicamento. ¿Qué pasa si esa persona tiene influenza? ¿Cómo se va a ver afectado por irse automedicando? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, para empezar, como he estado comentando, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Usted dice, tiene influenza o puede tener otros virus. Sí, puede tener otros virus. Otros virus eso, que no. Pero si eso hay influenza, ¿qué pasa si ya se metió otros medicamentos? En el caso, vuelvo a comentar, de la experiencia que se tuvo desde la epidemia de 2009, se vio que las personas que no tienen factores de riesgo, su evolución clínica ayuda mucho. Es hacia la curación. Tiene su etapa de sintomática, pero ayuda posteriormente. Es viral. Las enfermedades virales se pasan. Ya se evoluciona favorablemente. Ya le vamos entendiendo. Claro, las enfermedades virales se pasan solas. Si no te da una neumonía y te mueres. Pero yo vamos entendiendo la situación. Ok.